como un matemático aplicado, ¿verdad? Sin embargo, poca gente conoce su faceta de educador, ¿verdad? Eh, Obviamente los que han sido sus alumnos, pues sí. Y pero no solamente en dar clases, sino también en estructurar programas de estudios y demás, ¿no? Entonces, para esta ocasión, a las personas que nos tocó eh, ver quién podría dar la cátedra a Humberto Madrid, pues escogimos a un colaborador suyo, pero no en el ámbito de la matemática aplicada, sino en el ámbito de la educación, ¿verdad? Entonces, esto va a ser una plática que va a salir un poquito del tema de la conferencia, pero que sin embargo es relevante porque pues también enseñar matemáticas aplicadas es una labor importante, ¿no? Entonces les voy a presentar al ponente, es el doctor Carlos Armando Cuevas Vallejo, que aquí lo tenemos en pantalla. Él es egresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, como dijo José Carlos Gómez Larrañaga en la mañana, ¿verdad? Yo también puedo decir que conozco a Armando desde hace 50 años o más. Este, y entonces, bueno, pues el doctor Carlos Armando Cuevas Vallejo es un distinguido investigador de Educación Matemática en el Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAF, en el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. El doctor Cuevas Vallejo imparte cursos de grado y posgrado y participa activamente en el desarrollo profesional de los profesores en todo el país. Su investigación se centra en el aprendizaje y cognición de cálculo diferencial integral, álgebra lineal y sobre todo en el desarrollo de software educativo como apoyo a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas a todos los niveles educativos. Ha publicado 18 libros de texto de nivel medio, medio superior y posgrado, y ha publicado más de 15 artículos de investigación en revistas indexadas. El doctor Cuevas es director del proyecto EduMath, que incluye el desarrollo de software educativo, un seminario internacional sobre la enseñanza de las matemáticas y ciencias y de la realización de los encuentros internacionales sobre la enseñanza del cálculo, matemáticas y ciencia. Es además editor en jefe de la revista Enseñanza del Cálculo y Enseñanza de las Ciencias y Matemáticas que publica el CIMBESTAF. Bienvenido, Armando. Escuchamos tu plática con mucha atención. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Si me dejan compartir, por favor, la pantalla, me permite el compartir. Ahí está ya la pantalla, ¿no? Mm, ujú. Bien, buenos días a todos. Muy buenos días. Antes que nada, agradezco mucho al comité del ENOAN que me hayan invitado a esta plática, un poco ajena a su tema de estudio, como lo decía el doctor Calvillo. Este, pero bueno, yo acepté con mucho gusto la invitación, dado que es en honor, en homenaje a uno de los maestros y amigos más entrañables que tenemos en nuestra vida. El título de la ponencia lo hice como Humberto Madrid de la Vega, un visionario en la investigación de la matemática educativa. Y espero que en el transcurso de esta plática sea para ustedes obvio por qué lo mencioné y por qué lo titulé de esa manera la plática. Antes que empezar, quisiera nomás sensibilizar a ustedes un poco
acerca de los problemas que tratamos nosotros en educación. Por ejemplo, el álgebra lineal se ha reconocido como uno de los cursos de matemáticas más complicados, más complejos en la educación superior. Esto lo han detectado en todo el mundo, no solamente en México. Eh, Diversos investigadores, la mayoría de ellos matemáticos, nos dan cuenta de las dificultades y ellos dicen que es el amplio uso de las definiciones rigurosas, la demostración de teoremas y lemas que hacen de esta asignatura una de las más formales y abstractas del currículo de matemática en ingeniería y en ciencias. En consecuencia, es una de las materias con el más alto índice de falla y frustración por los estudiantes. Diversas investigaciones también reportan que el álgebra lineal es difícil de aprender para los estudiantes y señalan que las dificultades que tienen los estudiantes con este curso son consecuencia de la abstracción, la abundancia de nuevas palabras, símbolos, definiciones, teoremas, demostraciones y la falta de conexión con los conocimientos previos del estudiante. Para todos ustedes, no es nada nuevo que los antecedentes de una educación, en donde generalmente la educación anterior a la educación universitaria o superior, pues es más pragmática, ¿no? Menos teórica, menos formal, y cuando llegan a estas cosas, pues sufren un choque, ¿no? Consecuencia de ello es que con frecuencia la enseñanza del álgebra lineal se polariza en dos extremos. En los cursos de ingeniería, en donde usualmente los cursos se reducen al manejo del álgebra matricial y a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, y por el otro extremo, en las escuelas de ciencias, son cursos extremadamente formales y rigurosos. En ambos casos se ha observado poca comprensión de los conceptos del mismo. Bien, iniciemos con el doctor Madrid. Primer contacto. Hace años, durante un congreso memorable de la Sociedad Matemática Mexicana, memorable por las diversas personalidades que asistieron, siendo yo todavía estudiante recién egresado o por egresar de la licenciatura en matemáticas en la escuela del Politécnico, asistí con algunos maestros y compañeros. Sin conocer a las personalidades, que me incorporé a un grupo grande de estudiantes que se agolpaban en un aula. Ahí quiero recordarles que en aquellos años incluso René Tom asistía al Congreso de la Sociedad Matemática. Allí el conferencista, un joven cuyo nombre ignoraba, inició su plática acompañado de gestos teatrales. Mencionó que él acostumbraba ir a la lagunilla y que en esa ocasión vio tirada en el suelo una transformación lineal, tirada en el suelo. Todos nos volteamos a ver confundidos, agrega el conferencista. Desconcertado le pregunté al marchante, ¿cuánto cuesta? Y respondió, 30 pesos. El profesor terminó diciendo, la compré y aquí se las traigo. Y a continuación sacó de su gran maletín un aparato y nos mostró un pantógrafo. Ese joven conferencista que regocijado veía nuestros rostros sorprendidos se llama Humberto Madrid de la Vega. En aquellos años no podíamos creer que alguien se portara tan osado e irreverente ante conceptos matemáticos que, aunque algunos los traíamos bastante difusos, los considerábamos abstractos, formales y nada terrenales. Segundo contacto. Muchos años después me dediqué a la construcción de sistemas tutoriales inteligentes y en particular a la construcción del sistema CalVisual. Un sistema que solicita al alumno construir la gráfica de un polinomio que o bien propone el estudiante o el propio sistema lo propone de una manera inteligente, es decir, apropiada para un profesor, ¿no? Eh, mm, y se propone al estudiante que él construya la gráfica del polinomio a través de la resolución de conceptos del cálculo diferencial. A través de eso, él va construyendo poco a poco la gráfica del polinomio. Bueno, entre los muchos problemas que enfrentamos, el doctor Hugo Mejía, que fue el colega con el cual desarrollamos este sistema,
fue la resolución o cálculo de las raíces reales en una ecuación polinómica. Recordemos que en Cal Visuales decía, tanto el estudiante lo puede proponer como el sistema. Cuando acudí con el doctor Madrid por ayuda, él y el grupo de investigadores de la UNAM respondieron que era un problema resuelto y que incluso existían programas en C que lo resolvían. Yo recuerdo que me desconcerté mucho y les argumenté que habíamos programado varios métodos, pero parecía que éramos eh, que éramos con dos lenguas distintas. No me entendían ellos que teníamos problemas, nos veían como que no era nuestro problema, ¿no? Pero que el mayor problema que teníamos cuando les mencioné era cuando las raíces eran múltiples. Entonces, al mencionar múltiples, respondieron al unísono. Entonces, ese sí es un problema que no está resuelto. Fue en ese momento que atrajimos la atención y como primer resultado entablamos un trabajo de investigación con con el doctor Madrid, que de manera amable, el que lo conozca sabrán que es una persona extremadamente afable, sencilla, humilde, y entonces aceptó trabajar con nosotros. Y uno de los primeros resultados fue una conferencia que luego se convirtió en artículo del doctor Madrid, en donde a través de ejemplos, algunos muy dramáticos, nos mostró, era una comunidad internacional y todos estábamos asombrados con los resultados del doctor Madrid. Nos mostraba muchos ejemplos, por ahí está el artículo si lo quieren ver, es en una revista de acceso libre. Que la mayoría de los objetos matemáticos son objetos infinitos y continuos, y que las computadoras solamente aceptan finitos y discretos. En particular, los polinomios son continuos e infinitos, ¿no? Él menciona en su conferencia que el uso de la tecnología computacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje del cálculo plantea un problema singular. Simula procesos continuos con herramientas finitas. Es decir, a casi todo número real se le hace un elemento de la aritmética de punto flotante. O sea, compacta el conjunto de los números reales en un conjunto finito. Aunque F trata de emular a R, es claro que esto no es posible, pues tratamos de reproducir el continuo con un conjunto finito. Sin embargo, la aritmética computacional es muy poderosa, aunque por supuesto tiene sus deficiencias. Para empezar, las operaciones de suma y producto en F no son cerradas. Y concluye, por supuesto, los detalles numéricos finos no se le ocurren a los profesionistas promedio, y no se trata de que los generen este software sean especialistas en análisis numérico, de que quien los genere sean especialistas, pero es importante que se recurra a especialistas en esta área. Fue muy importante haber acudido con él. Esta es una imagen del sistema. Entonces fue una sorpresa, nos enteramos nosotros cuando se introduce un polinomio a una computadora, lo más probable es que se aproxime una aproximación del polinomio y no el polinomio que está escribiendo. Además que debido a los errores de aproximación, las raíces múltiples las puede considerar como distintas y las diferentes cercanas, pero cercanas las puede considerar múltiples. Esto nos dio, bueno, este es un problema de hardware, no es un problema de software, es decir, que no importa el lenguaje que usen, este tipo de problemas se van a encontrar ustedes cuando lo utilicen. Fíjense, esto nos dio la pauta incluso, por ejemplo, cuando un estudiante introduce un polinomio como el que está aquí escrito, nosotros se lo reescribimos de la manera en que aproximadamente se introduce, para que él sepa que no está exactamente hablando. ¿Sí? ¿Alguna? Pero indagando más el problema del cálculo y significado de raíces reales, el doctor Madrid y un servidor nos propusimos investigar más a fondo este problema y su importancia en un primer curso de cálculo en la universidad. Al final de estar trabajando algunos años, redactamos un artículo que denominamos Software Educativo y el Cálculo de Raíces Reales para el desarrollo de un curso conceptual de cálculo, una historia sin fin. En este artículo hicimos un breve recorrido histórico de las diferentes aportaciones al problema y lo dividimos en tres etapas.
La primera inicia con Diofanto y el nacimiento de las ecuaciones y termina con Cardano, de la escuela italiana del siglo XVI, la cual proporcionó métodos para resolver ecuaciones por radicales hasta grado 4. La segunda etapa parte con el problema de encontrar soluciones a ecuaciones de grado mayor que 4 por radicales y con aportaciones de Lagrange, Ruffini y algunos otros más. Esta etapa finaliza con las aportaciones de Abel y Galois, quienes mostraron la imposibilidad de encontrar una fórmula por radicales para resolver una ecuación de grado mayor o igual a 5. Este impactante resultado reorienta entonces todo el trabajo en la matemática referente al cálculo de raíces hacia la búsqueda de cálculo aproximado de las raíces reales y hacia encontrar métodos numéricos que aproximen el valor de una raíz. Y surgen múltiples métodos y técnicas que en la actualidad creo que ya se han dejado de enseñar. Finalizamos esta segunda parte con la aparición de la computadora. Esta que ven aquí es una computadora viejita, una IBM 1130, que es donde empezamos a programar Gilberto y yo. Este, mm, con la aparición a mediados del siglo XX, máquina que en teoría hace factible la implementación de métodos numéricos. Finalmente, la tercera etapa inicia con la búsqueda de raíces, con las restricciones de esta nueva herramienta y concluye con un impactante resultado publicado por CEM en 2005. Este, este artículo lo publicamos en un libro que nos hizo el favor de editar y publicar Pearson en compañía del Simvestab. Tercer contacto. El trabajo conjunto de la visión del análisis del álgebra lineal numérica con las posiciones didácticas de un servidor reunió un trabajo muy fructífero dentro del Departamento de Matemática Educativa del Simvestab e iniciamos una serie de cursos de álgebra lineal conjuntando ambas visiones. Para esto, invitamos al doctor Madrid como profesor invitado, este es un determinado rango, a una estancia académica en Simvestab. Ahí fue muy fructífera. Nuestro primer punto de coincidencia, me acuerdo que todos vinieron a saludar al doctor, Samuel Gittler, en paz descanse, y muchos más del departamento de matemáticas vinieron Por cierto, que el jefe del departamento, el doctor Moreno de aquellos años, había sido su alumno del doctor Madrid. Nuestro primer punto de coincidencia fue el considerar que el significado y resolución de ecuaciones lineales podría constituir el corazón de un primer curso de álgebra lineal. Para iniciar, y casi obligadamente, teníamos que introducir el significado del concepto de un vector. Y para ello rescatamos un documento no publicado de su trabajo en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde de manera sencilla inicia desde el significado de vector en la física hasta llegar a visualizarlo como un elemento de un espacio vectorial, mostrando en este trayecto ejemplos como una nota de restaurante, informes de clima y muchos más que se pueden interpretar como vectores. Esto que ven aquí a la derecha es una alumna que nos hizo un trabajo muy bonito que luego publicamos en un artículo internacional donde hicimos un software que simula un brazo robótico y luego se da la explicación de todo este proceso a través del manejo de vectores. Lo anterior muestra de inmediato que la pregunta ¿qué es un vector? Está mal planteada. Esas son palabras del doctor Madrid. No se puede hablar de un vector en sí mismo, sino de un conjunto de entes con determinadas reglas de combinación y cierta propiedad de dichas operaciones. Los alumnos se ríen escépticos cuando les prometo traer a la siguiente clase un vector en R43 y de color negro. Y miren el vector que les trajo a los alumnos. Una nota de la Tacoteca, ¿no? La idea, este es el artículo que está a la derecha. Este eh, mm, es un artículo que los alumnos
de mi grupo de investigación rescataron de sus notas y lo publicamos como artículo en esta revista, ¿no? La idea era mostrar a los estudiantes lo abstracto del concepto de vector, con ejemplos de la vida cotidiana. Este trabajo fue rescatado por los estudiantes y publicado como ustedes lo ven. Por nuestra parte, este mismo trabajo nos condujo a la redacción de un artículo que aquí está su nombre y que lo publicamos en una revista muy connotada. Dentro del trabajo que realizamos, una de las cosas en que coincidimos el doctor Madrid y un servidor les decía que en un primer curso de álgebra lineal, tal vez el corazón del curso está en entender el significado de la resolución, de solución y solución de un sistema de ecuaciones lineales. El doctor Madrid, aquí en este caso, fíjense, él había indagado en sus cursos que se había dado en Saltillo, en la Escuela de Ciencias y en las escuelas de ingeniería, que los estudiantes tienen problema con el significado de ecuación. Más concretamente, se les proponía a los estudiantes en un pretest elegir lo siguiente. En los siguientes ejercicios, resuelva la ecuación y justifique sus respuestas. Fíjense ustedes que los tres ejercicios son ecuaciones de primer orden, ecuaciones muy sencillas, y se les proponía a los estudiantes resolver, ¿no? La última era una pregunta abierta que entendían por resolver una ecuación. Estos ejercicios que ustedes ven ahí se pueden generar cuando se generan aleatoriamente en una computadora. Los ejercicios que vieron presentan el primero de ellos, este tiene solución única, este no tiene solución y este tiene múltiples soluciones, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? La primera ecuación con solución única, casi todo el mundo no tuvo problemas, en una gran mayoría lo resolvió satisfactoriamente. Pero fíjense en el que no tiene solución. En, en, en un posgrado el 93% se equivocaron. En ingeniería el 86,78 no pudieron. Y en las escuelas de ciencias el 71,43%. La ecuación que tiene soluciones múltiples, en las escuelas de posgrado 93 también, 83,39 en las escuelas de ingeniería y en las de ciencias 57,15. Este resultado debo decirle que lo aplicamos independientemente del doctor Madrid durante varios años con distintos alumnos que trabajaban en las escuelas de ingeniería o de ciencias, ¿no? No contentos con este resultado, nosotros propusimos tres sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, con la misma idea. Uno con solución única, otro sin solución y un tercero con solución, con múltiples soluciones. Los resultados, aquí están de nuevo. El de sin solución, el 64 de ingeniería no pudo resolverlos. En ciencias el 28 no pudo. El de múltiples soluciones, el 79, 90, casi el 80% no lo pudieron resolver. Y en las escuelas de ciencias el 43% prácticamente tampoco lo pudieron resolver. Pero aquí hubo un problema, fíjense que los detectamos a la hora de revisar el pretest. Nos dimos cuenta cómo habían resuelto el problema y cuáles eran sus errores o por qué no lo podían resolver bien. Bueno, este trabajo nos condujo a una gran investigación en educación matemática, porque en primer término nos percatamos que el problema de ecuación tiene su origen desde la educación secundaria, que es cuando se introducen este tema.
Uno de los primeros problemas detectados es que una ecuación no es una igualdad, como la enseñan usualmente, sino una relación de equivalencia. Y el problema surge cuando muchos de los docentes no son conscientes de ello y plantean desde las primeras relaciones como si fueran igualdades. Por ejemplo, desde la primaria plantean relaciones como la que está aquí y les dicen igualdades que demuestren que una cosa es igual a la otra, cuando eso pues no es cierto. Un niño lo que ve, pues ve que no son iguales, ve distintos símbolos, distintos números y dice, pues ¿cuál igual? Aquí no hay ninguna igualdad. Lo que realmente está planteando es una relación de equivalencia, ¿no? Y lo que debería solicitarle es que demuestre que son las dos expresiones son equivalentes, pero no se enseña así, se enseña de una manera errónea. Esto repercute en el establecimiento de esquemas mentales erróneos y los estudiantes usualmente en la educación elemental visualizan el signo igual como una operación de terminación, como si fuera allí, ahí termina, ¿no? O sea, entonces no lo ven como algo ni equivalente ni igual. Hay mucha confusión. Y lo usan libremente para cortar la escritura y los procesos algebraicos. Esto repercute mucho en la conciencia de la equivalencia. Esto trabajó mucho en esto el doctor Filloy y afinado nuestro maestro desde la escuela de matemáticas, ¿no? No percibir una ecuación como una relación de equivalencia conlleva el problema de no comprender la resolución de una ecuación. En efecto, el problema no queda ahí. Al revisar las operaciones del pretest, percibimos que el 98% de los estudiantes recurren a los métodos tradicionales de secundaria sin percibir el por qué la mayoría de ellos funciona o no funciona. Esto es, las ecuaciones se resuelven de forma mecánica sin percibir que resolver una ecuación o un sistema de ecuaciones lineales es reducir una ecuación a una ecuación equivalente, pero más sencilla. Es decir, cada vez que ustedes van resolviendo una ecuación, van estableciendo relaciones de equivalencia, reduciéndolo cada vez más sencilla. Esto que aparentemente es muy simple, causa muchos problemas en los cursos de álgebra lineal. Esto que nosotros damos por entendido y sobreentendido, pues no es tan así. Por eso tenemos problemas cuando trabajamos los sistemas de ecuaciones lineales que van haciéndose lagunas, lagunas y van creciendo y al final tenemos muchos problemas, ¿no? Pero, pero más sencilla para de esta forma asegurar que la solución encontrada es solución de la primera. Y como no perciben lo anterior, no valorizan métodos de solución como la reducción gaussiana o matricial. Es decir, no le dan valor a ese tipo de propuesta que el profesor les hace cuando ellos ya tienen métodos que según ellos les funcionan muy bien. Así el profesor de álgebra lineal en el aula notó mucha resistencia en los estudiantes a adoptar métodos más eficientes y seguros para un CEL. Ante esta situación, nos vimos en la necesidad de definir, investigar qué era lo que denominamos un conflicto cognitivo, que consiste en plantear un problema a los estudiantes en donde de utilizar métodos ineficientes los conduce a un error. Pero a la hora que ellos revisan sus operaciones, no encuentran la raíz del problema, que en este caso es el concepto de resolución, lo que estamos hablando. Este ejemplo, como muestra, como lo menciona Toll, un conflicto cognitivo se produce cuando una falta de comprensión deja al individuo en un estado de confusión e incapaz de determinar con precisión la dificultad. Este tipo de situaciones suelen presentarse cuando uno desea establecer nuevas estructuras de pensamiento sobre las que actualmente poseen, pero donde por la misma razón se produce en principio un rechazo por parte de los estudiantes, al suponer que sus estructuras actuales les son suficientes y no requieren de nuevos conocimientos. Erradicar o sustituir una concepción errónea por un conocimiento correcto es una tarea compleja. Todos los que hemos sido docentes o profesores en la universidad recordarán algunas de estas cosas, puesto que el estudiante supone que ya posee el conocimiento que se desea enseñar y para eso es necesario confrontarlo mediante un conflicto cognitivo con problemas en donde la aplicación de esta concepción
produzca respuestas erróneas. Por esta razón, el problema que se presenta a los estudiantes en la búsqueda de un conflicto cognitivo deberá ser lo suficientemente sencillo como para que el estudiante lo visualice como algo que le sea posible de reconocer con sus estructuras actuales, pero que al tratar de resolverlo o al resolverlo, produzca una solución falsa o absurda. Este es el problema que, como lo publicamos en una revista internacional, ya no lo pasé otra vez de nuevo al español, ¿no? Discúlpenme ustedes. Pero ese es un problema, es un sistema en donde se aplican libremente las operaciones sin tener cuidado con la equivalencia y al resultado tenemos una solución al problema y a la hora que que pusimos a los estudiantes a comprobarlo, miren, la mayoría rechazó, ¿no? Pues si ya está la solución, ¿para qué quiere que lo compruebe? Y cuando se dieron cuenta que si era solución de la primera, pero no de la segunda, y si era de la tercera, pero no de la cuarta, se empezaron a descontrolar y empezaron a buscar dónde andaba el problema, en el que si estaba, ellos todos pensaban que era el álgebra, que teníamos un error aritmético, un error ahí de algebraico numérico, pero al revisar su álgebra de secundaria, pues se dan cuenta que no, y entonces empieza el choque, un choque muy fuerte, ¿no? Y bueno, esto nos condujo a a, pues a ver, a investigar, a, a y luego les planteamos, algunos decían, el problema está en el método, pero no sabemos por qué. Entonces propusimos un problema semejante a lo resolvimos de igual manera, sin tener mucha conciencia de la equivalencia, pero llegamos a la solución correcta. Y entonces el descontrol fue mayor, porque no sabían, o sea, no sabían por qué en un caso funcionaba y en otro caso no funcionaba. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? ¿Cuál era el problema, no? Y el problema fundamental está en que se tiene una idea falsa, una idea errónea a lo cerca de lo que es una ecuación. Confundir una ecuación con una igualdad y no una clase de equivalencia. Estos trabajos, este trabajo, como ven, lo que el doctor Madrid había encontrado que nos lo pasó y que nosotros seguimos la investigación por nuestra cuenta, pues produjo muchos resultados y muchas investigaciones a varios niveles educativos, porque tuvimos que regresarnos a la secundaria, investigar todo lo que se había publicado, ver por qué estaba y dónde estaba la raíz del problema, y de ahí empezar a, a llegar hasta la educación superior, que era donde detonaba este problema, ¿no? Y que sigue siendo recientemente un alumno nuestro, del doctor Madrid y mío, trabajó en una escuela de ciencias de una universidad muy reconocida de un estado de la República, hizo el pretest y volvió otra vez a encontrar los mismos resultados, ¿no? Una escuela de matemáticas. Esto otra vez de nuevo, ¿de dónde se originan los problemas, no? Bueno. Y bueno, entonces continuamos trabajando con el doctor Madrid y entonces nos empezó a sacar como como si tuviera un baúl ahí con cantidad de curiosidades y llegamos a sistemas de ecuaciones lineales en donde nos mostró cómo todos eh, eh, los buscadores que se usan en Internet, el Google, que se usa mucho, o cualquier otro, en realidad son vectores que se pueden encontrar a través de la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y que eso permite la búsqueda o la velocidad al encontrar un dato, ¿no? También nos mostró ejemplos como el GPS, en donde los GPS para localizar con 3 satélites la posición se refería a 3 sistemas, llegamos a sistemas
cuadráticos que los podíamos transformar a unos lineales y cuya resolución nos daba la posición de una persona o de un objeto a través de los GPS, ¿no? Aún más nos mostró también cómo los sistemas que consideramos nosotros que era un mero ejercicio, el mostrar sistemas que no tienen solución, él nos mostró que esos sistemas que no tienen solución tienen mucha aplicación en la vida real y nos mostró el ejemplo de la restauración de imágenes, cómo a través de la, este, de un sistema que no tiene solución, en vectores que están fuera del espacio vectorial que genera ese sistema, pues se puede producir a través del vector más aproximado a ese espacio los colores que pueden producir a su alrededor que permiten la restauración de las imágenes, ¿no? Este, También nos mostró muchos ejemplos de la reproducción de biología, de especies que nos permiten con la producción de valores y vectores propios. Y muchos, muchos ejemplos más que, que no puedo dar cuenta de ellos por tantas las cosas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en una plática que teníamos sobre las operaciones matriciales que generalmente son cansadas y son rutinarias y muy operativas, él lo hizo a través de las imágenes, ¿no? Cómo la multiplicación de matrices iba produciendo la deformación de imágenes. Y esto hacía que las imágenes se transformaran. Como ven, hay una figura que se deforma, pues es que una imagen es una matriz. Entonces, cuando ustedes producen a través de multiplicación de matrices, producen otras imágenes, descomponen parte de la imagen, y eso es lo que hacen con estas cosas, ¿no? Y le dio un sentido a la, a la, a la, a este tipo de operaciones rutinarias dentro de nuestro entorno, de nuestra vida, ¿no? Estos ejemplos que he mostrado a ustedes han, de, han, han sido eh, muy importantes porque en los últimos años, eh, corrientes distintas del mundo han encontrado que una de las mejores maneras para introducir un concepto matemático es a través de lo que llaman la matemática realista o la matemática real. Es decir, que si quieres introducir un concepto matemático, en su introducción puedas acudir a un ejemplo dentro de la vida cotidiana o de la vida real de un estudiante, ¿no? De esa manera acercas más esta teoría, esta cosa abstracta, a una realidad que es contingente a las personas o a los estudiantes. Las contribuciones del doctor Madrid han sido enormes. Siento que hay mucho trabajo que rescatar de él. Lo hemos ido rescatando poco a poco algunos de los trabajos. Este, y yo siento que él es un visionario porque desde que él era profesor en la Facultad de Ciencias, en la UNAM, él en sus cursos de álgebra lineal ya le proponía a los estudiantes establecer sistemas de riego en colonias populares o distribución del agua a través de aplicaciones del álgebra lineal y cosas por el estilo que hizo que muchos estudiantes, hoy algunos de ellos notables profesionistas, pudieran darle un sentido a esa matemática abstracta, a esa matemática irreal, ¿no? Este, Vuelvo a repetir, para nosotros, uno de los mayores formas de introducir un concepto matemático es a través de un problema que el estudiante sienta suyo, que el estudiante lo vea, lo sienta, y aunque no lo pueda resolver, sienta que está dentro de su entorno. El día de hoy, yo siento que la investigación científica se ha alejado de la práctica social, en donde nos han empujado más o se ha vuelto más importante la producción de artículos.
artículos de investigación que el acercar la matemática a los estudiantes mediante la interpretación del mundo que los rodea. El trabajo del doctor Madrid nos muestra que es posible desarrollar una importante práctica social y llegar a producir material de investigación a partir de la misma. Hay mucho trabajo que rescatar a partir de las notas que tiene el doctor Madrid, y esto es solamente un pequeño ejemplo que quise darles a ustedes de lo que puede ser un trabajo de investigación a futuro. Es decir, que a partir de esa enorme práctica social se puede producir mucho trabajo de investigación. Y bueno, pues yo les agradezco mucho a todos ustedes esta oportunidad que me han dado de acercarlos un poco al mundo que hay en la matemática educativa, que yo creo que requiere de todos ustedes, que requiere de todos los profesionistas, porque es una práctica interdisciplinaria. Es una práctica que se requiere de la colaboración del psicólogo, del matemático, del aplicado, del historiador, de todos ellos, ¿no? Y que el trabajo es muy, muy, muy importante, muy grande, y que ojalá y pudiéramos tener la oportunidad de tener más personas tan generosas como el doctor Madrid para la investigación. Muchas gracias, les agradezco mucho a todos ustedes. Gracias por su atención. Gracias. Bueno, vamos a abrir un breve espacio para preguntas. Gracias, Armando. Muy bonita plática. Te agradecemos. ¿Alguna pregunta por ahí? Ah, nada más estás estirando. Hola, buenas tardes. Una pregunta en general. Yo soy estudiante de licenciatura en la Facultad de Ciencias y me he topado con la misma dificultad que ustedes mencionan para el álgebra lineal, pero en muchas otras materias. La verdad, la carrera se ha vuelto muy frustrante y creo que es un sentir general por lo que platico con compañeros. ¿Qué podemos hacer como estudiantes para apoyar este tipo de investigaciones, para ayudar a que este tipo de cosas y acercar las matemáticas quizás desde un distinto enfoque a los estudiantes pueda llevarse a cabo? ¿Cómo podríamos colaborar? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta difícil. Es muy difícil de responder porque las escuelas de ciencias son muy reaccionarias. Yo provengo de una de ellas y he estado en algunas, ¿no? Es decir, no son muy afectos a los cambios, ¿no? La gente se acostumbra a una forma de enseñar y es muy difícil que quiera cambiar. Eh, Sin embargo, la realidad del día de hoy, yo creo que nos está haciendo simbrar a todos, porque ya no es posible enseñar la matemática como se enseñaba antes. Miren, yo les mencionaba en esta plática que hacía algunos años en las escuelas de ciencias nos enseñaban el cálculo de las raíces reales a través de algoritmos y métodos, regula fácil, Newton, muchos métodos que hubo en aquellos años, ¿no? Y esos ya dejaron de existir, ya no existen. ¿Por qué? Pues porque el día de hoy cualquier teléfono celular, cualquier software en el mercado libre, les da las raíces y les da una buena aproximación de las mismas, ¿no? Pero como eso hay muchas cosas. Este, Ustedes le plantean una ecuación a ese software Photomat que está en los teléfonos, que ustedes escriben y toman la foto, y se lo resuelve por pasos. O sea, no se lo resuelve nada más de dar la solución, les da todos los pasos y les da todavía una explicación adicional, ¿no? Este tipo de cosas que han simbrado mucho en la matemática, hacen que los tienen que hacer cambiar. O sea,
Ya no es posible seguir las mismas normas que seguíamos antes, ¿no? Este, yo recuerdo, y Gilberto no me dejará mentir porque fue mi compañero de escuela, que en aquellos años, la didáctica de los maestros era que entre más pasabas eras más malo. O sea, el mejor maestro era el que más reprobaba. Ese era el mejor maestro, ¿no? Y muchos de nosotros, como estudiantes, nos veíamos en la necesidad de una competencia muy insana, muy fuerte, por tratar de conseguir, ya no dieces, sino pasarle a veces a algunos maestros que eran terriblemente complejos en sus enseñanzas, ¿no? Este, no hay forma de cambiar las cosas más que a través del empuje de ustedes, ¿no? Y que nos atrevamos más a preguntar por qué, por qué esto, por qué el otro, ¿no? O sea, ¿para qué sirve? Yo me acuerdo que nos ponían de ejemplo de cómo eran estas cosas, que cuando uno preguntaba para qué sirve este teorema, para qué sirve este lema, había un chiste en la Facultad de Ciencias, que estaba un maestro hablando teorema, demostración, luego un lema, demostración. Entonces levanta un alumno y le pregunta, ya haga el tercer teorema que estaba demostrando, y le dice, oiga, maestro, ¿ese teorema para qué sirve? Y el maestro le pregunta, qué buena pregunta. Ese teorema sirve para demostrar el siguiente teorema. Y empieza a demostrar el teorema, ¿no? Este tipo de situaciones eran las que creaban este tipo de vacío. Fíjense, las escuelas de ciencia, por esta forma de enseñanza tan obtrusa, se han estado quedando solas. Por eso han puesto muchas salidas. Cuando yo estudié matemáticas, había nomás matemáticas y física. El día de hoy, esa escuela tiene como 10 salidas de matemáticas. Ingeniería matemática, matemáticas aplicadas, matemáticas y computación, matemática educativa, matemática histórica. Tienen un chorro de salidas. ¿Por qué? Pues porque no es suficiente lo que están ofertando para hacer atractivo a los estudiantes, ¿no? Y bueno, que los profesores seamos conscientes que necesitamos acercarnos, que necesitamos de todos, que yo necesito de los de matemática aplicada, ¿no? Que necesito que ellos me contribuyan con nosotros, que necesito del historiador, que necesito del matemático puro, que necesitamos todos y entre todos hacer una comunidad que logre un mejor acercamiento a la matemática para los estudiantes. Pero vuelvo a repetir, es una pregunta muy compleja, muy difícil. ¿Una otra pregunta? Sí, allá. Bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la plática. Una pregunta, ¿cuál sería, dado que la inminente aparición, por ejemplo, de la inteligencia artificial como estos bots, ¿no? Que ayudan a hacer ya muchas cosas, ¿cuál sería el reto o la posición de la matemática educativa ante pues esta transformación tecnológica? Si es que hay, digo, si hay un reto o una cierta. Gracias. Gracias por la pregunta. Miren, esto no es nuevo, ya es la segunda o tercera vez que anuncian la inteligencia artificial como ahí viene el lobo. Eh, pero bueno, la verdad es que esto no es nuevo. Lo que hacen este sistema, el GPT, o cómo se llama el GPT, que ustedes le hacen las preguntas y les responde a ustedes, que les da distintas versiones, pues no es nuevo, esto tiene años, en el mercado con distintos tipos de softwares. Pero el problema está en que la matemática es como el fútbol. La matemática no se aprende viéndola. La matemática se aprende resolviendo o intentando resolver problemas. Cuando ustedes van a aprender fútbol, pues no van a, aunque ustedes vean 20 videos de
de Pelé y de los que estén ahorita las estrellas de fútbol, aunque vean cientos de videos, no van a aprender a jugar. O sea, aunque lean, si es que hay múltiples libros acerca de los champions, no van a aprender. Van a aprender en el momento que ustedes se metan a la cancha, en el momento que ustedes se tropiecen, en el momento que reciban patadas, en ese momento van a empezar a aprender. Es igual la matemática. La matemática no se aprende viéndola. Entonces, lo que hace hasta ahorita, lo que hacen estas gentes es mostrarnos a veces soluciones y, por cierto, no son confiables muchas veces. Yo hace poquito le puse a este GPT un problema elemental de integral y me dio dos soluciones, una errónea y una buena, pero él las daba como buenas las dos, ¿no? Para aprender matemática se requiere hacerla. La matemática se aprende resolviendo o intentando resolver problemas. No hay otra manera, no hay otra forma. Lo importante es lo que he estado mencionando yo con esta plática con todo Madrid, es tratar de hacer atractivo. ¿Por qué es importante la matemática? ¿Para qué te sirve a ti la matemática? ¿Para qué le sirve a cualquier persona la matemática? Sí sé que la matemática es un patrimonio cultural, es una de las cosas más importantes, es un castillo enorme de lógica formal y de rigor, pero aparte de eso, ¿para qué le sirve a una persona? Un chamaco de secundaria. Yo me acuerdo que mi hija decía que la matemática era la ciencia que quita la paciencia y las ganas de estudiar. Eso sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Fíjense ustedes que en las universidades, yo trabajé en la Universidad Autónoma Metropolitana, había una gran demanda de las carreras con poco contenido matemático y una poca demanda de las de alto contenido matemático. Y los alumnos me confesaban, me lo decían así, nosotros somos prófugos de la matemática. Nunca la hemos entendido, no nos gusta, la odiamos. Y eso es lo que ha pasado con una educación como la que hemos estado llevando a cabo, ¿no? Una educación memorística, sin sentido, sin contexto, sin significado alguno para los estudiantes. Tenemos que darle otra forma de ver esa matemática, ¿no? De acercar a la gente. Pero no creo que la inteligencia artificial afecte en lo más mínimo, ¿eh? Para nada. ¿Alguna otra pregunta? Mm. Buenas tardes. Bueno, nunca se aprende como cuando se enseña. He tenido la oportunidad de darle clase a niños y justamente dando clases cuando me he dado cuenta de mis propias deficiencias, pero justamente siguiendo esa línea, ¿hay alguna línea de investigación o que se haya llevado a cabo, se esté llevando a cabo para justamente empezar a corregir las deficiencias que se arrastran, por ejemplo, desde primaria, secundaria y hasta nivel bachillerato? Sí, de nuevo, gracias por la pregunta. Sí, hay muchas líneas. Mira, resulta que muchos matemáticos se han acercado en la etapa adulta hacia la investigación en matemática educativa. Un ejemplo de ellos es un topólogo muy famoso que se llamó Hans Freudenthal. Freudenthal, un matemático holandés. Él creó una escuela, la escuela de la matemática realista en Holanda, y escribió un monumental obra que se llama Fenomenología, en donde él da esta visión distinta de la matemática. Te voy a decir una frase que decía Freudenthal, al cual tuve el placer de conocerlo, por cierto. Decía, maestros, hemos puesto la carreta adelante de los bueyes. Es decir, hemos invertido el proceso de educación, que se refería a lo que lo que ya nos decían desde hace tiempo, como Feynman, el famoso físico, premio Nobel Feynman.
primero muéstrales a la gente para qué es, para qué sirve, cómo es. Y por último, y si se necesita, pues dale la definición formal. Pero nunca inicies el tratamiento de algún concepto matemático con su definición formal. Trata de mostrarles para qué es, para qué sirve, cómo se usa. Si él lo entiende, la definición formal va a ser algo muy elemental para él. Si no lo entiende, va a ser muy complejo la definición formal y constituye un obstáculo además, porque la gente empieza cuando ve algo que no entiende, se bloquea y ya tienes ahí mucha gente en contra, ¿no? Con ejemplos sencillos, con ejemplos que ellos puedan entender. Miren, hay un lenguaje que usa el matemático, que es un lenguaje que la gente no entiende en ingeniería, tan cerca como se quiera, poquito a poquito. O sea, muchos lenguajes del matemático que el ingeniero cuando lo oye no lo entiende, pero el profesor no le importa y a veces el alumno no lo dice porque pues no tiene temor de que lo exhiban, ¿no? Pero hay muchas cosas que no, que dentro del lenguaje, porque estudiar matemática nos provee de una estructura mental y de un lenguaje muy sofisticado. Hay que tratar de que cuando uno hable con la gente, cuando se trata de enseñar o se trata de hablar con otras gentes hablar de otra manera, bajarse de ese nivel y no tener el mismo lenguaje, porque eso nos aleja mucho de las manos. Pero al igual que Freudenthal, hay muchas gentes que han contribuido a muchas cosas de la educación. Mencioné hace rato a uno de mis colegas, amigo y maestro, Eugenio Pilloy, también ya falleció. Él hizo un trabajo muy importante el paso de la aritmética al álgebra como un paso abismal, ¿no? Que a veces se cae la gente muy fuertemente, ¿no? Y hay muchos trabajos de investigación. Están muchos en la red libre cuando quieran ver. Si me escriben, les puedo mandar en concreto algunos de los que quieran, ¿no? Por ahí tienen mi correo electrónico para hacerlo con más detalle. ¿Alguien más? No, nadie. Bueno, si ya no hay más preguntas, le agradecemos al doctor Carlos Armando Cuevas Vallejo. Gracias, Armando. Gracias a ustedes y gracias por la invitación. Y un abrazo a todos y un abrazo a mi querido maestro y amigo Humberto Madrid de la Vega. Ahí te mostramos tu constancia, te la vamos a mandar por correo. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias a Chao. todos. Gracias.